Este sistema y el marco doctrinal dominante de Occidente revela una tensión profunda e irreconciliable. Se presenta un universo regido por la ley, la evolución gradual del alma y exigencias rigurosas de comprensión personal. La otra enfatiza la obediencia absoluta, el juicio decisivo y la total dependencia de la gracia que no se puede obtener mediante el propio esfuerzo. Estas dos estructuras representan interpretaciones fundamentalmente opuestas de la naturaleza humana y la mecánica de la realidad. La existencia de un sistema tan complejo que enfatiza la capacidad de acción individual y la evolución cognitiva ejerce una enorme presión sobre la coherencia de mantener un marco religioso simplificado y uniforme. A medida que se hace evidente la magnitud de esta divergencia, la idea de que tales diferencias surgieron simplemente de un debate teológico sobre la autenticidad textual resulta cada vez menos convincente. La profunda oposición estructural sugiere un motivo mucho más poderoso que va más allá de la religión misma. Detrás de la decisión de borrar la mitad del patrimonio original se encuentra el eje imperial. Al alejar la mirada de los manuscritos antiguos y dirigirla hacia los centros de poder a principios del siglo IV, se obtiene el contexto necesario para descifrar la desaparición sistemática de estos textos. En este momento histórico, el Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, distaba mucho de ser estable. Era una maquinaria vasta y en decadencia. Azotada por guerras civiles, presionada en sus fronteras y fracturada por profundas divisiones culturales, docenas de religiones, escuelas filosóficas y sistemas de creencias locales competían ferozmente, creando una atmósfera de profunda fragmentación social. Para un emperador, el objetivo último no era la búsqueda de la verdad metafísica, sino la supervivencia del propio imperio. Constantino necesitaba una fuerza unificadora lo suficientemente fuerte como para unir un territorio que se extendía desde los pasillos cubiertos de niebla de Britania hasta los áridos desiertos de Siria. El cristianismo, con sus redes en rápida expansión y sus comunidades disciplinadas, surgió como un instrumento prometedor para restaurar el orden. Sin embargo, a principios del siglo IV, el cristianismo no era una entidad unificada. Existía como una constelación informal de comunidades, cada una con sus propios textos, interpretaciones y prácticas, incluyendo grupos que conservaban sistemas de conocimiento complejos similares a los que se encuentran en Etiopía. Para servir como fundamento ideológico de un imperio, esta religión debía ser reformada. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo y convocado y respaldado directamente por la autoridad imperial, marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia. Representaba la convergencia de la estructura religiosa y la administración imperial. Al examinar estos sistemas doctrinales contrapuestos desde la perspectiva de la gobernanza, el motivo de la exclusión se vuelve sorprendentemente claro. Un marco religioso basado en una cosmología compleja que enfatiza la evolución espiritual individual, el conocimiento esotérico estratificado y el potencial de la divinidad interior sería una pesadilla para el control centralizado. Los creyentes que se consideraban capaces de aprender las leyes del universo, de purificarse sin mediación y de alcanzar el contacto directo con la verdad, se convertirían en individuos autónomos. Estas personas no podrían ser controladas fácilmente mediante castigos terrenales ni sometidas a una jerarquía de poder artificial. Una estructura religiosa que capacita a los individuos para buscar la libertad interior es, por naturaleza, descentralizada, dispersa la autoridad y genera continuamente nuevas corrientes de pensamiento, lo que supone un riesgo significativo para un Estado que depende de la uniformidad absoluta. En contraste, una versión simplificada del cristianismo, centrada en un único mensaje de pecado original y salvación por gracia, administrada por una institución visible, se convierte en un instrumento de gobierno ideal. Al establecer un sistema doctrinal en el que el destino del alma depende enteramente de la adhesión a las normas morales y la obediencia a la Iglesia terrenal, el Estado obtiene indirectamente influencia sobre el comportamiento humano.
La Iglesia se convierte en la única depositaria del acceso al cielo y debido a que opera bajo el patrocinio imperial, la obediencia a la autoridad divina se convierte en sinónimo de lealtad al imperio. Ante la dura realidad de gobernar un vasto imperio, las decisiones de excluir ciertos textos ya no se asemejan a una búsqueda de pureza teológica. La eliminación del libro de Enoc, la supresión de las enseñanzas sobre el cosmos estructurado durante los 40 días posteriores a la resurrección y la censura de las ideas sobre la evolución independiente del alma no fueron meras casualidades académicas. Fueron decisiones estratégicas de la dirección ejecutiva, cuyo objetivo era desmantelar un ecosistema intelectual incontrolable. Los textos tachados de apócrifos o heréticos no se rechazaban necesariamente por su falsedad intrínseca, sino porque su estructura interna suponía una amenaza directa para el modelo de poder que el Estado romano pretendía construir. Reconocer la formación del canon como un proceso tecnocrático diseñado para establecer los cimientos de una religión estatal trastoca por completo la visión tradicional de una Biblia moldeada exclusivamente por inspiración espiritual. Esto obliga a reevaluar la estructura y el significado de los textos que se conservan. El fantasma en la máquina. Una vez que la perspectiva interpretativa pasa de considerar el canon occidental como una obra maestra impecable a entenderlo como el producto de un proceso de edición política rigurosamente controlado, el enfoque hacia los textos conocidos del Nuevo Testamento también debe cambiar. Ya no se presentan como monumentos de mármol perfectos, sino que comienzan a revelar las características de un lugar donde los vestigios de una estructura anterior no han sido borrados por completo. La eliminación de escritos cosmológicos complejos ha dejado lagunas inusuales e inconsistencias sutiles dentro de los mismos libros que se conservaron, creando restos fantasmales de un sistema de conocimiento que fue truncado. Estas anomalías son particularmente evidentes en las cartas del apóstol Pablo, una figura fundamental en la configuración de la teología occidental. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo describe una experiencia mística en la que un hombre es arrebatado al tercer cielo y oye palabras que no se pueden pronunciar, palabras que a los humanos no les está permitido decir. Dentro de un marco religioso centrado en un mensaje de salvación simple y universal, la noción de múltiples cielos numerados y conocimiento prohibido parece fuera de lugar. Sin embargo, al analizarlo desde la perspectiva de la cosmología estructurada que se conserva en los textos etíopes, el relato de Pablo adquiere una coherencia absoluta. Se ajusta perfectamente a un sistema en el que el ascenso a través de diferentes reinos se rige por principios precisos. Este detalle se erige dentro del Nuevo Testamento como un fragmento de una imagen mucho más amplia que ha sido eliminada. Los evangelios canónicos también contienen rastros de un sistema de enseñanza de dos niveles, que ha sido deliberadamente suavizado, pero no completamente borrado. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, cuando los discípulos preguntan por qué Jesús enseña a la multitud en parábolas, la respuesta es que los misterios del reino de los cielos les han sido revelados a ellos, pero no a los demás. Esta afirmación revela una clara jerarquía del conocimiento en el núcleo mismo del movimiento primitivo. Un mensaje público accesible a todos, y un conjunto más profundo de misterios reservado para unos pocos preparados. Si todo el mensaje se hubiera centrado únicamente en la creencia en la resurrección para la salvación, no habría necesidad de misterios ocultos. La eliminación de textos que antes explicaban estos misterios en detalle ha transformado esta afirmación en algo incompleto, un título al que se le ha arrebatado su esencia. Otro rastro aparece en las descripciones de la interacción entre la humanidad y lo divino. La declaración de que el reino de Dios está dentro de vosotros a menudo se suaviza en traducciones posteriores a «el reino de Dios está entre vosotros», preservando el concepto de un reino externo o futuro representado por la autoridad institucional. Sin embargo,
Dentro del marco de las enseñanzas que enfatizan la autoconciencia y el despertar del potencial espiritual interior, esta afirmación tiene un significado directo y casi mecánico. El reino divino no es un destino lejano, sino un estado de conciencia que se puede activar desde dentro. La presencia de estos pasajes enigmáticos, fragmentos de cosmología estratificada, conocimiento oculto y poder interior incrustados en el canon oficial, demuestra que el proceso de edición no podía producir una superficie perfectamente lisa. Estos pasajes son vestigios de un sistema mucho más complejo que coexistió con las enseñanzas morales. Una vez que se hace evidente que el Nuevo Testamento occidental contiene rastros de una estructura más amplia, deliberadamente eliminada para servir a las necesidades de la gobernanza social, la posibilidad de considerar el marco religioso actual como una herencia completa e intacta se desmorona por completo. El alma patrocinada por el Estado. El viaje que comenzó con una referencia aislada en la epístola de Judas, pasó por los archivos recónditos de las tierras altas de Etiopía, se enfrentó a las duras realidades del gobierno imperial y, en última instancia, desenterró fragmentos persistentes en textos conocidos, ha desvelado ahora las últimas capas de ocultamiento histórico. La desaparición de textos clave ya no se presenta como una serie dispersa de disputas académicas o debates sobre la autenticidad de la lengua antigua. Emerge, en cambio, como un proceso técnico deliberado, diseñado para remodelar la naturaleza misma de un sistema ideológico. Lo que comenzó como una fractura se ha expandido hasta convertirse en una nueva perspectiva, iluminando una realidad histórica que durante mucho tiempo permaneció oculta por la grandeza del poder institucional. Para que un movimiento religioso se transformara de una minoría perseguida en la infraestructura ideológica de la fuerza militar y política más poderosa del mundo antiguo, era necesario un sacrificio fundamental. Este compromiso no radicaba en alterar los rituales externos, sino en reprogramar la forma en que los seres humanos comprendían su lugar dentro del cosmos espiritual. Las complejas enseñanzas sobre la estructura ordenada de los cielos, el camino de la evolución impulsado por la adquisición personal de conocimiento y la capacidad de despertar un potencial divino interior, elementos centrales preservados en la tradición etíope, fueron identificados como amenazas intolerables dentro de una estructura de poder centralizada. Lo que realmente debía desaparecer durante el proceso de estandarización en concilios como el de Nicea no era simplemente una colección de textos controvertidos, sino el concepto mismo de un individuo autónomo capaz de avanzar hacia la conciencia divina. Una vez desmantelado el camino de la evolución personal, fue inmediatamente reemplazado por un modelo de gestión colectiva. El alma humana fue despojada de su capacidad para explorar de forma independiente las leyes de la realidad, convirtiéndose en una entidad totalmente dependiente de un sistema institucional que dispensaba gracia. Al eliminar los textos que servían de guía para este viaje independiente, se estableció un monopolio, transformando la estructura religiosa alineada con el Estado en el único guardián entre el mundo mortal y la eternidad. El modelo familiar de cristianismo que existe hoy en día a nivel mundial, con su énfasis en la obediencia, la simplificación de las creencias y la dependencia de la autoridad eclesiástica, revela su naturaleza más profunda como una construcción estatal. Fue cuidadosamente perfeccionado para alinearse con las necesidades administrativas de un imperio que buscaba la unidad. Lo que queda es el producto de un proceso de filtración política que logró transformar una profunda exploración del cosmos en un instrumento para mantener el orden social. Mientras tanto, la presencia perdurable del canon de 81 libros, conservado de forma aislada en Etiopía, representa mucho más que la supervivencia de una lengua antigua. La imagen de los manuscritos ge'ez, resguardados en silencio, contrasta fuertemente con el eco de las campanas de las monumentales basílicas de Roma.
En conjunto, conforman un poderoso testimonio histórico de una divergencia oculta. El análisis de estos hilos históricos no ofrece consuelo ni solución. En cambio, establece una comprensión nueva e irreversible. Obliga a cualquiera que haya considerado el canon estándar como la imagen completa a enfrentarse a una posibilidad difícil: que la estructura de creencias en la que se basan no refleje el diseño original, sino más bien el cascarón restante de una arquitectura cuyos caminos hacia la libertad cognitiva y espiritual fueron sellados para siempre por la fría piedra del poder político.